esencial. Vamos a ver cómo nos va. Esto también va a ser distinto cuando se suba a Spotify y demás, y Apple Podcast y etcétera, porque la forma de editarlo va a ser distinta, entonces vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. En general, esto todo es una... Es una gran prueba, Es un una gran gran experimento, como todo en la vida. Sabíamos que este día iba a llegar, pero no sabíamos cuándo. Ajá, y ahora que llegó, pues vamos a ver cómo funciona. La verdad es que investigamos ahorita un rato del tema que vamos a hablar hoy, pero creo que va a ser también distinto. También investigar fue distinto porque estábamos juntos. Entonces eso también va a ser toda una aventura. Amigos, bueno, antes de empezar quiero decirles que el capítulo de la semana pasada, pese a que estuvo un par de días tarde en Spotify y Apple Podcast y demás, sí está arriba, o sea, sí lo pueden encontrar en otras plataformas para escucharlo. Nos tardamos un poquito en subirlo porque justo cuando ya me mandó Simón el podcast para subirlo fue cuando me dijo, sí, voy a ir a México, tomé un vuelo, 2, 3, 4 vuelos y estuvo aquí. Fueron muchos, más vuelos. Fueron un montón de vuelos, pero estuvo bien, puro tapabocas y va de retro Satanás a todo el que se acercara. Pero bueno, ya estamos juntos acá, ya está el episodio pasado arriba y podemos empezar con el episodio del día de hoy. ¿Estás listo? ¿Estás listo? A ver, te pineas el comment para que la gente sepa que vamos a hablar. Pues lo voy a hacer desde mi celular. ¿Se puede? No lo sé, pero estamos en mood de experimentación. A ver. Vamos a ver qué tal está esto. Creo que no puedo entrar a nuestro propio live desde la cuenta. Ok, a ver. ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le pones? ¿Qué pasa? No sé si lo estás jugando con esto. ¿Así? Sí, ya. Ok. Voy a pinear el comment. Listos. Entonces, amigos, ¿estás preparada para empezar? Estoy preparada. ¿Nos escuchan bien? Vi que alguien puso que nos escuchaba lejos. Solo queremos una prueba de... Prueba de sonido veloz. De sonido veloz. Prueba de sonido veloz. Veloz. Podríamos acercar... sí podemos acercar el micrófono, pero no podemos. Eso no va a hacer ninguna diferencia para ellos. No, igualmente... Sí, que nos escuchamos perfecto. Ok, eso es todo lo que necesito. Ok. Les preguntamos en Twitter, desde las redes sociales de Simón Dice Nat Contradice, qué querían escuchar el día de hoy, porque tenemos un par de temas que también nos gustaría tener invitados para hablarlos. Entonces, y ahora que estamos juntos, también como que... Tal vez es más posible. Es más fácil, ¿no? Por el hecho de que podemos compartir pantalla nosotros dos de un lado y alguien más, un invitado, en la otra mitad. Entonces definitivamente sucederá. Se hará en algún momento. Pero queríamos saber qué querían ver ustedes como primer tema de nosotros dos juntos. Muchas personas nos pusieron que querían ver adolescencia, así que va a ser el tema del día de hoy, pero vamos a empezarlo formalmente ya en formato. Ahora. ¿Estás listo? Estoy preparadísimo. Estoy asustada de que se meta el sonido de Don Cecilio. Súper sí se mete el sonido de Don Cecilio. ¿Quieres que lo meta al cuarto? Pues no, podemos advertir que hay un gato aquí jugando. Bueno, si acá está. Entonces, si escuchan el podcast después, si escuchan un gato jugando al fondo, es Don Cecilio. Es Don Cecilio. ¿Listo? Estoy preparado. Ok. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Nat y esto es Simón Dice, Nat Contradice. El espacio semanal en el que decimos y contradecimos un montón de cosas. Yo soy Simón y bienvenidos amigos nuestros a el tema del día de hoy, que es adolescencia. A lo mejor algunos de ustedes están en la mitad de ella, están pasando por este tormentoso y turbulento momento. El día de hoy siento que nosotros estamos más cerca de la adolescencia de lo que pensábamos. 100%, al parecer la adolescencia dicen que empieza con la pubertad, para las mujeres un poco antes que para los hombres, y para los hombres y termina ya cuando la persona, digamos que es independiente de su familia, un poco es lo que se dice. Pero justo estábamos hablando que no es independencia financiera, o sea, es como que una independencia un poco más... de toma de decisiones. Exacto, como más completa, pero como que igual, hablando como del desarrollo del cerebro, vimos que hasta como los 25 años es que como que empiezas a dejar esa etapa. Entonces justo Simón y yo dijimos como, acabamos de dejar de ser adolescentes hace nada. Entonces descubrimos muchas cosas el día de hoy. Yo descubrí muchas cosas sobre el cerebro humano, que Simón aquí me informó también, me estuvo enseñando un par de cosas. Estuvo divertido. Yo creo que el tema de hoy es entretenido porque por un lado creo que encontramos buenas cosas científicas y digamos que buenos estudios, buenas charlas. Hablamos con mi mamá, que es psicóloga de crianza, y nos dio también bastantes puntos a discutir.
pero creo que también es entretenido porque creo que tenemos buenas historias para echar. Un par de buenos cuentos que siento Porque, que oh además... sorpresa, ambos dos fuimos adolescentes en algún Exacto, momento. entonces definitivamente creo que va a estar entretenido. ¿Por dónde te parece interesante que empecemos? Yo creo que lo primero que yo haría sería como listar un poquito las características que vimos que tiene la adolescencia y un poco eliminar el mito de que los adolescentes son como... Yo siento que hay como una idea de que los adolescentes son como súper egocéntricos, súper irritables, como que toman un montón de riesgos y la gente va y dice, oh, esos adolescentes. Pero es que siento que es verdad. Sí, es verdad, pero lo que es O importante... sea, lo que vimos hoy es que hay una explicación para ello. Claro, lo importante... Pero no que no sea así. Exacto. Lo importante es que no es un tema de que lo sean porque lo quieren ser, sino que lo son porque su cerebro lo necesita para poder desarrollarse de la manera correcta. Es decir, que en el momento en el que si ustedes son adolescentes o tienen a alguien cerquita y están sus papás diciendo, pero ¿cómo así? Es que solo se enfoca en sus amigos, solo quiere salir, toma un montón de riesgos innecesarios, solo les tienen que decir, vayan e investigan. Esto Pero no es... usted se parece un infomercial. Si ustedes tienen a alguien cerca. Pues sí, es que un poco sí, es que lo que yo siento es que a mí me habría encantado poderle decir a mi mamá que no se necesitó porque mi mamá ya sabía, pero siento que con un papá que no sea experto en crianza, poderle decir como, ve, investigas y date cuenta de que no es algo que yo haga porque soy un mal hijo, sino porque sino porque lo necesito para que mi cerebro se desarrolle. Eso me parece que es interesante. El otro día mi amiga Juana y yo nos estábamos quejando de nuestros hermanos adolescentes y como que fue muy chistoso decir como, ay, qué alegría, qué calma saber que nos estamos quejando de las mismas cosas. O sea, eso significa que no es que sean malas personas, simplemente son adolescentes. Son inmaduros un poco, y yo siento que la gente le dice inmaduros a los adolescentes un poco de forma medio peyorativa, pero al mismo tiempo es que es verdad, o sea, tu cerebro no es como va a ser dentro de 10 años. Yo siento que eso es algo que uno tiene que entender. Yo siento que mi mamá a mí me lo dijo mucho cuando era adolescente, y era como, más adelante te vas a dar cuenta, no te tengo que explicar. Y en efecto tenías razón, más adelante me di cuenta, y no fue un tema porque yo creo que cuando eres adolescente, por ejemplo, una de las cosas que yo siento que a mí más con las que yo más resoné de lo que investigamos, es todo el tema de que a los adolescentes les es difícil ver la perspectiva de alguien más que no sean ellos. Correcto. Entonces eso es lo que más... O sea, es que me hizo tanto sentido de tanto de mí como de otros adolescentes que actualmente conozco, que es obvio, es muy... O sea, cuando ya lo ves explicado así, dices, qué paz, ¿no? Como que qué paz que esa sea la explicación, que realmente es mucho más difícil ponerte en los zapatos de alguien más, por así decirlo. Sí, de acuerdo. Yo siento que, por ejemplo, en mi caso, yo creo que para mí la dificultad de ver la perspectiva de alguien más aparecía mucho como en las discusiones, en lo académico. Yo era el clásico sábelo-todo. Clasiquísimo. ¿Eras? Sí, es que hoy estoy no solo tranquilo, sino emocionado de que la gente me corrija, porque aprendo más. Siento que en ese momento como que no lo veía así, en ese momento yo ya sabía. Claro. Y les tenía que enseñar a los demás. Es que siento que todos los estudios que vimos con respecto a este tema envuelven tantos clichés y como que siento que desde el punto en el que todos fuimos adolescentes, o algunos de ustedes lo son todavía, o lo fueron evidentemente, como que te puedes relacionar muy fácilmente con estas cosas. Como que estos clichés que explican un poco estos estudios de por qué es así un adolescente, como este asunto de nadie me entiende, me siento muy solo, o como que solo te importan tus amigos, o como que solo te importa lo social, o este ejemplo que vimos como de por qué cuando eres niño, como de cuando eres niño, cuando eres adolescente cambia como que tu perspectiva sobre la pena que te dan las cosas, ¿sabes? Sí. Como que realmente sí te dan mucho más pena ciertas cosas, que tus papás bailen en público, que ¿sabes? Como es ese tipo de cosas, sí hay un cambio en tu vida y luego tiende a haber otro cambio ya en la adultez. Entonces, no sé, pero siento que nos estamos desviando mucho de este inicio. Es un inicio muy largo, pero explícanos un poco como de la adolescencia. Pues mira, yo no soy ningún experto, consultamos un par, pero un poco hay varias cosas que son importantes dentro del perfil adolescente, del cerebro adolescente, porque también eso es importante, ¿no? El cerebro de los adolescentes es distinto, no es como que ellos sean distintos porque son así, es su personalidad, es porque lo necesitan. Y de hecho yo siento que eso cae mucho sobre esto que hablas de los clichés, porque a mí los clichés me parecen espectaculares porque uno se va dando cuenta de que casi siempre son verdad y por eso son clichés. Sí. Y creo que entonces de lo que vimos estaba
La dificultad para ver la perspectiva de alguien más. La necesidad de tomar riesgos. La necesidad de explorar creativamente su entorno, que es un poco la razón por la cual se meten tanto en problemas. Un proceso cerebral bien interesante que se llama la poda neuronal, en inglés se llama pruning, y lo que hace es que el momento en el que más materia gris tiene tu cerebro, en el que más conexiones neuronales tiene tu cerebro, es más o menos entre los 14, 15 años, y después el cerebro empieza a matar un montón de esas conexiones para poder priorizar, para poder enfocarse en las que son más importantes. Parte de esta poda neuronal, parte de estas conexiones que se pierden, están en la memoria y en la atención. Entonces eso explica un poco el adolescente que no se baña, el adolescente como que se le olvidan las cosas, que se le pierden, que se le olvida lo que está pasando, que ahí es donde yo siento que la gente dice, qué egocéntrico, solo piensa en él y en sus amigos. Y realmente es un tema de que tu cerebro no está diagramado para que eso funcione. Sí, en un montón de otras cosas. Un poco lo que estamos viendo también es como que está toda esta parte que me explicaste de la parte frontal del cerebro. De la corteza prefrontal. Ajá, explícanos un poco más. La corteza prefrontal del cerebro es todo lo que queda como por esta zona en la superficie del cerebro. Y es interesante porque uno es al final una de las partes del cerebro que más humanos nos hace, y es toda la parte del cerebro que contiene lo que son las funciones ejecutivas. ¿Sí me entiendes? Dentro de ellas está el control, la inhibición, la toma de decisiones. ¿Sí me entiendes? Entonces... Escupiste. Lo siento. La toma de decisiones, y justo esta zona del cerebro es una zona que se va desarrollando poco a poco y en la adolescencia no está tan desarrollada. Entonces, ¿qué sucede? Pues que en cuanto a tomas de decisiones, en cuanto a inhibición y demás, pues los adolescentes pues simplemente no son tan buenos, ¿sabes? Como que no es que tomen malas decisiones por tontos, toman malas decisiones no es que porque quieran ser imprudentes, exacto, es lo son. Porque su cerebro es inmaduro y es parte de crecer y es parte de que tu cerebro se desarrolle, el hecho de tomar malas decisiones, enfocarte más en tus amigos que en tu familia, no poner atención. Este filtro también, como de lo que hablábamos, que es necesario para los adolescentes, como tomar riesgos, y este filtro que te dice como qué riesgos tomar y qué no, como que todavía no está del todo desarrollado, como que, por así decirlo, como de decision making, como parte de ti. Y un poco lo que nos explicaba la mamá de Simón era también como que se deberían de como apoyar ciertas actividades que empujen a los riesgos, pero que no sean riesgosas, pero sí te den esa sensación de riesgo. Exacto. Sí, mi mamá mencionaba mucho, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, en plena adolescencia, yo estaba metido en un montón de cosas, un montón de actividades extracurriculares. Estaba desde los scouts hasta el club de debate de Naciones Unidas, la banda musical, todo, y yo siento que cuando mi mamá nos mencionaba esto, yo sí siento que para mí sí era un tema de salirme de mi zona de confort. Era como ponerme en una situación de riesgo, ponerme en una situación en donde la puedo ultra cagar, y eso me obliga a tener que estar constantemente explorando, sea intelectualmente, musicalmente, creativamente. Entonces, por ejemplo, yo me identifiqué muchísimo con eso. Creo que por ejemplo, ahí a mí sí que me divierte leer estas cosas y ver estas cosas, porque siento que a mí me explican muy bien como yo era en su momento, y supongo que no sé si a ti te pasa lo mismo. Sí, mi actividad de riesgo era ver cómo iba a pagar la renta, pero sí. Sí, que eso... No, obviamente es distinto con la circunstancia de cada quien, ¿no? Pero, y de eso obviamente va para todas las ramas. Estaba viendo un comentario que decía como, a los 19, ¿qué soy? Siento que también, justo lo que hablábamos, depende mucho, porque también leímos mucho que dependía del país, de la situación, de la cultura, o sea, como que obviamente depende de muchos factores, también de lo que viviste tú, como que no es muy distinto, pero también muchas cosas decían que terminas justo lo que les decíamos, como que Simón y yo terminamos de ser adolescentes hace 2 minutos aparentemente, porque el desarrollo del cerebro es como hasta los mid-20s, o sea, como 25 años. Ahí yo siento que toca hacer como una diferenciación entre lo que es el desarrollo cerebral y el desarrollo social, claro, porque creo que es distinto. Y por ejemplo, correcto, creo que en tu caso, digamos que la definición que nos daba mi mamá acerca del tema, digamos que para ti se cumple cuando cumpliste 18, en el momento en el que ya eras independiente y no dependías de tu familia, mientras que para mí, digamos que a lo mejor fue un poquito más adelante, ¿sabes? Como que a lo mejor los 19, cuando me empecé a ir de gira, creo yo, y cuando empecé a ser económicamente independiente, que siento que para mí fue importante porque realmente pero es lo que hablábamos, como que siento que la independencia
emocional, la independencia, o sea, como que siento que hay muchos tipos de independencias, como que justo lo decía tu mamá, no quiere decir que sea económica, o sea, Claro. no quiere decir que tengas que independizarte económicamente de tu familia para como que ya dejar ese lado, pero sí creo que hay como diferentes, ahora sí que la pregunta es, a los 19 que soy, también creo que depende mucho ¿De quién eres? de quién eres. Sí, por ejemplo, yo creo que una cosa que mencionaron en las charlas que vimos, que luego les dejaremos ahí en el Twitter del podcast, es que, por ejemplo, el tema de las generaciones es distinto, ¿sabes? Como que la conferencista decía, mis abuelos se fueron a la casa a los 15 a trabajar porque les tocó, y ahí fue cuando se volvieron independientes, y mira tú, si tu cerebro está desarrollado, ¿no? Defiéndete a ver qué pasa. Siento que hoy es un poco distinto. En cualquier caso, las cifras que daba también esta chica es que el 40% de los adolescentes en el mundo no tienen acceso a educación secundaria, entonces les toca salir a trabajar y a defenderse a ver qué sucede. Entonces, definitivamente sí creo que hay que tener muy claro que esto cambia un montón y varía un montón dependiendo de las circunstancias personales de cada persona. Ay, a mí me parece también como, no sé, como que siempre he pensado que las reglas sobre como cuándo votar, como cuándo puedes tomar, o sea, como que todo ese tipo de cosas como que están marcados por un... Son arbitrarias un poco. No, pero como que usualmente están marcadas, bueno, a ver, en la mayoría de los países es 18 cuando puedes votar y cuando puedes tomar, ¿sabes? Depende de qué país. No, pero sí dije la mayoría. Claro, pero por ejemplo, en Estados Unidos tomas a los 21. Por eso, pero puedes comprar un arma a los 18 Sí, 18. y puedes votar a los 18. O sea, ¿sabes? Como que puedes decidir por tu nación a los 18, pero no te puedes tomar una cerveza con tu papá a los 18. O sea, como que siento que, Pero bueno, es que ese es siento que otro hay tema. un tema de Ese es política otro que tema. ya es... No, pero usualmente ajeno tiende a- a ser 18, ¿sabes? Como que sí es... Es como el en promedio. México, en Colombia, en España, ¿sabes? Como que sí, es como el promedio, diría yo. O sea, como que en promedio. Pero la verdad es que yo no sé si yo estaba lista para muchas cosas a los 18. O sea, yo no dejaría... No sé. O sea, como que siento que... Yo me sentía preparado para votar como desde los 15. bueno, Yo decía, entiendo, pero como que no sé, justo también viendo esto, siento que... No sé si confío en la juventud. yo Como siento que no tienes de otra porque al final van a No, llegar a los y me 18 y te incluyo. toca, ¿sabes? Y creo que es un poco el contrato en el que uno está cuando uno está en sociedad, ¿sabes? Ay, pero ponte a pensar en cómo... Bueno, es que tú y yo éramos adolescentes muy distintos. muy distintos. Pero siento que viendo un poco estos estudios, como que sí me puse a recordar experiencias mías como de adolescente, y es como muy obvio que los adolescentes tienen como muchos factores, o sea, como que independientemente de la personalidad que tengan, porque claramente cambian muchas cosas, como que tienden a ser muy iguales en comportamientos muy específicos, y siento que eso es muy chistoso, como que siento que me hizo sentirme parte de un grupo en algún momento de la vida. ¿Quieres decir el grupo al que todos los humanos que vivieron hasta más de los 18 años pertenecen? Ay, tú es lo que quieres hacerme sentir, quieres hacerme sentir excluida. Hacerte sentir incluida, no, todo lo contrario. Siento que justo a mí lo que me parece chévere es poder identificar todos esos momentos en los que uno se sintió poco comprendido, en el que sintió que uno tenía la razón y que nadie más estaba ahí, en el que Pues uno que sintió- siento que por eso hacer- Simple Plan era tan relatable cuando eres adolescente, ¿no? Yo nunca me sentí muy related ¿Qué? con Simple Plan, pero porque era metalero y no me gustaba Simple Plan. Ay, no, pero pues porque eso no te hace, más bien, eso te hace un hater de No, Simple Plan. no, además no porque... te hace un, porque que I'm no just, eras relatable. I'm just a kid, my life is a nightmare. Qué cantidad de drama. Do you ever feel like breaking down? No, es Do que you yo nunca ever viví feel eso. out of Por ejemplo, place? veo que mucha gente está comentando sobre depresión en la adolescencia y pensamos hablar un poco de eso porque creo que es un tema más complejo. Pero, Porque por creo que ejemplo, también, a mí o sea, nunca me pasó, La depresión en la adolescencia. afortunadamente. Creo que en eso, por ejemplo, por más de que yo sí sentía que era uno de los niños nerds del curso que jugaba videojuegos y oía metal, ¿sabes? Como que al mismo tiempo siempre me sentí muy acompañado, como que nunca me sentí solo. Pero no creo que no tiene nada que ver con eso. Pues yo O sea, no- porque yo tenía muchos amigos y me llevaba con mucha gente en mi escuela, pero pues tenía otro tipo de problemas. O sea, como que siento que estás como que fluyendo esa parte. Pero siento que hablar de depresión adolescente también es tocar el tema de depresión en general, y no creo que estemos completamente capacitados para Por completo. Eso dialogar sería sobre chévere de eso. pronto hacerlo con un invitado. Creo que eso podría ser interesante. Yo sé que yo tenía problemas de ansiedad muy fuertes cuando era adolescente, que no entendía hasta que era ya mucho más grande. Y cuando me di cuenta que como ahora fumo, lo puedo como controlar mejor que como lo hacía antes. Real, no lo recomiendo, pero pues sí, a los 14 me daban unos ataques de ansiedad muy terribles que
ay, yo tenía muchos problemas, me rascaba muy fuerte la cabeza. ¿En serio? Y me empezaba, sí, me sacaba sangre. Uy, no, ¿Te acuerdas güey. cuando el otro día, y con el otro día, me refiero al primer capítulo del podcast que me puse muy nerviosa, me saqué sangre rascándome? Sí, lo me hacía recuerdo. eso, pero en la cabeza. Uy, no, qué video. Y comía mucho hielo, o sea, como que tenía como ese tipo de cositas que hoy ya puedo como que regresar y decir, ah, pues es que era ansiedad, pero no se relacionaba para nada con, pues, sentirme como distinta. O sea, socialmente, en la escuela, como con mis amigos, todo estaba bien, ¿sabes? Yo me como sentía- que siempre fui una adolescente bastante... Yo me sentía poco entendido por la gente alrededor, pero el hecho de que tuviera amigos cercanos con los que estaba tan sintonizado, como que hacía que realmente todo lo demás me valía un poquito de verga, como que, Sí, entiendo. ¿sabes? Como que me importaba un poco un culo lo que pensaba la gente alrededor, como que mientras que yo estábamos mis amigos del colegio y mis amigos de internet, y ya, y yo con eso tenía para defenderme para Es arriba y que, para abajo. amigos, Simón tiene todo un clan de amigos de internet. No, yo tengo amigos de internet. Eso, además, yo siento que esa es una de las cosas que a mí... De hecho, estamos viendo una charla que quitamos porque a mí me dio rabia. Y es esta gente que dice como, es que no están conectando socialmente, están en el celular. Es como, ¿qué putas crees que están haciendo, weón? O sea, como sí. que entiendo que a lo mejor hay una parte en la que sí es cierto que aísla un poco, pero te lo voy a poner el ejemplo No, más pero claro. no que aísle, como que en el sentido de que están en unos años de desarrollo, como que de obtener ciertas herramientas de desarrollo social. Yo siento que El a mí eso me lo hacerlo dio en internet. línea, sí, pero, o sea, entiendo lo que dices, yo me dedico al internet. No, sí, yo sé, pero, no, pero tú, por ejemplo, creo que amigos por internet no tienes. ¿Tú? Claro, pero no, es distinto, estamos acá, ¿sabes? Como que yo tengo hoy amigos de 15, o sea, de hace 15 años que nunca he visto en la vida. Y sin embargo, me hablo con ellos, juego videojuegos con ellos, me invitan a su Pero yo matrimonio. creo que sí, entiendo. ¿Sabes? pero- Como que, por ejemplo, otro ejemplo que a mí siempre me dio mucha rabia y en parte por eso esa charla que quitamos me dio tanta rabia. En mi colegio estaba prohibido llevar videojuegos. Ajá, Bajo el argumento es que los niños se meten en el videojuego y no socializan con otros niños. ajá. Yo jugué durante 4 años videojuegos a escondidas, todos los recreos, con mis mejores amigos. Mis mejores amigos a mí me los dieron los videojuegos, ¿sí me entiendes? Que yo siento que, no digo que no pueda ser verdad que la tecnología de una u otra manera sea problemática para el desarrollo de relaciones sociales, pero es absolutamente mentira que sea tan tajante como dicen que es. Pero yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que igual sí, por ejemplo, tu mamá nos explicaba un poco como del problema también de lo que la cuarentena y la pandemia está trayendo como al desarrollo adolescente. ¿Sabes? Al final de cuentas... Problemas sí, motores, demás. claro, sí te está como cortando de atajo un montón de cosas que es como, pues el ver a tus amigos, ¿sabes? El Como que desarrollo el desarrollo motor, social y como que siento Un poco- que... Ujú. Un poco esto, como desarrollando lo que dices, también tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato de la poda neuronal, ¿no? De que en el momento en el que tu cerebro empieza a cortar conexiones neuronales para priorizar las más importantes, las que se priorizan dependen mucho también del ambiente en el que estás. Entonces, si estás en un ambiente en el que te toca hacer mucho deporte, entonces ahí el cerebro se puede enfocar. En el que te toca estar conviviendo con mucha gente todo el tiempo, como en el colegio, pues ahí el cerebro se puede enfocar. Pero si estás encerrado en la mitad de una pandemia, sin habilidades para poder manejarte con la tecnología, porque yo creo que eso también es importante, pues definitivamente sí hay un problema. Eso es una cosa que mi mamá decía que a los psicólogos del momento les preocupa mucho. Pero yo... Pero estoy de acuerdo contigo, o sea, no es que la tecnología sea como el enemigo, pero sí creo que hay muchas personas, o sea, a mí me ha tocado, digo, a lo mejor yo también ya lo veo de una perspectiva no tan adolescente, que es lo que decíamos, como que en ese momento, cuando era un poco más joven, siento que para mí era súper importante lo que está pasando con mis amigos, ¿sabes? Como que quién está saliendo con quién le dijo que a qué, o sea, como que había mucha... Que te lo dije, la última vez que me reuní con mis amigos de secundaria, como que nada más preguntando como qué habían sido de ellos, me sentí como tan conectada como a los chismes del pasado, era como que siempre estaban pasando cosas. Es que a mí no me tocó eso ni poquito. Pero siempre estaban pasando cosas, como que siempre alguien le había dicho algo a alguien, o alguien se había peleado con otro alguien, o a alguien le gustaba un alguien nuevo y como que le gustaba alguien más, o sea, como que había un gran dilema siempre, como que había cosas pasando todo el tiempo y siento que como que las aguas se calman cuando estás más grande, o sea, como que hoy por hoy como que no recibo llamadas todos los días, como, güey, ¿a quién crees que le gusta no sé quién? ¿Sabes? Como que siento que se calman un poco, pero justo también es por la intensidad de las emociones Claro, yo adolescentes, porque sí hay una relación como de, uno, las hormonas, que eso es la parte obvia de la adolescencia, siento, pero dos, como que justo estábamos viendo que responden a las emociones mucho más drásticamente.
Sí, totalmente. Yo, si te soy sincero, no me identifico mucho con lo que cuentas. Como que yo tengo no, amigos que se enamoraban. no tanto eso, pero para mí las mujeres fueron un tema como super X hasta muy tarde en la vida, ¿sabes? Como que eso por un lado. Dos, a mí la verdad es que me importaba un culo con quién salía quién y a quién le gustaba quién, si no eran mis amigos. Y como mis amigos pues eran pocos, pero eran muy unidos, como que tampoco es que hubiera mucho drama, ¿sabes? O sea, a mí las fiestas me sabían un poco a mierda hasta bastante más adelante, ¿sabes? Como que yo me dedicaba a jugar por internet con mis amigos del colegio, jugar por internet con mis amigos de internet y leer, tocar yo no bajo sé y si tú guitarra. estás listo para hablar de este tema. ¿Cuál? No, de este tipo de cosas. No sé, siento que sí es un... Digo, a ver, excluyendo a Simón y a todos los adolescentes que fueron más de quedarse en su casa a jugar videojuegos, como que siento que sí es un factor común Sí, total, yo lo sé, o sea, del trío yo veía a la gente adolescente alrededor. social, Yo ¿sabes? veía a la gente alrededor en sus dramas que a mí me parecían Totalmente. bobísimos, pero... No, totalmente, pero porque estás experimentando todo con mucha intensidad. O sea, los amores adolescentes son lo más intenso que hay. ¿Sabes? Como que problemático, dramático y súper, o sea, no sé. ¿Sabes? Eso, las amistades. No, güey, ¿cuántas veces? Ay, es que yo no sé si te pasó esto. Quiero estar hablando con alguien más normal de este tema. Pero tú no sabes cuántas veces planeé vivir con mis amigos en secundaria, ¿sabes? Como que en esas etapas prepa y demás, que es como vamos a vivir juntos, vamos a rentar un departamento juntos. O sea, como que siento que todo se siente como mucho más... No sé, pues es como que para mí era como que lo más importante en ese momento. Tus amigos, que es sí, un poco lo que la vida hablábamos social. de que la vida social se vuelve clave Sí, en sí, esa sí, época. prioridad. Sí, yo siento que para mí lo era, pero al mismo tiempo por el hecho de que mis canales de interacción eran como, pues era el internet, como que siento que no me tocó tanto eso, como que yo llegaba del colegio a seguir hablando con mis amigos por internet, ni siquiera hacía tareas, me sentaba a jugar y cuando tenía que hacer algo, por ejemplo, con mis amigos de internet, estábamos en un chat y poníamos video y yo practicaba o lo que fuera con la cámara muteada, pero estaba pendiente del chat, ¿sabes? Como que creo que si bien nunca tuve como ese drive como de vamos a vivir juntos, creo que se me llegó más como en los 20s. Creo que igual sí, digamos que mis amigos sí eran como parte esencial de mi vida. De hecho, tanto así, hace poquito hablaba con una de mis amigas de internet, una chica que vive en San Francisco, que me contaba cómo para ella el internet fue su salvación. Sus únicos amigos son sus amigos de internet porque ella era testigo de Jehová. Ya. Y pues los testigos de Jehová tienen ahí creencias videosas y parte de ellas son como segregarte del resto de los no creyentes. Claro. Y ella contaba cómo para ella su desarrollo social se dio exclusivamente en internet. Me gusta que esto ya cambió a ser sobre relaciones por internet. Que también había gente que quería ese tema, entonces ahí got you covered. Oye, vi un comentario que me llamó mucho la atención porque decían como que ¿qué opinamos sobre decidir carreras como entre los 17 y 18 años? Porque al parecer como el 50% de los casos como que elige la carrera equivocada o como que se cambia de carrera. Eso entendí un poco por el comentario. A mí me parece... Tú dinos desde una perspectiva de alguien que cambió de carrera muchas veces. A mí me parece una estupidez. En especial porque siento que el colegio no está alineado con lo que te enseñan en la universidad y la forma en la que te proponen la decisión es absurda. Te dicen como, listo, ahora que terminaste de estudiar en el colegio, te vamos a ofrecer un montón de carreras que nunca has visto y tienes que escoger una que va a ser por el resto de tu vida. ¿What? ¿Qué clase de presión es esa, güey? Es como... Correcto. Es absurdo, ¿sí me entiendes? Y A mí me parece de lo más normal querer cambiar de opinión. O sea, estamos justo en los años de desarrollo, de querer explorar distintas cosas, de querer experimentar cosas distintas. Justo cuando hablamos como del tema de cuando eres más creativo, cuando estás como que queriendo hacer más cosas, como que te tengas que enfocar en tomar una decisión de por vida, me parece súper hardcore. Yo no pude hacerlo. No, me negué. Yo me negué a hacerlo. No, yo siento que... No, pues a final de cuentas yo me fui por lo que claro, mi familia hacía. yo siento que yo una vez entré a música y no me gustó. Creo que, en especial porque llevaba tantos años diciendo que quería estudiar música, pero fue tan claro que no me estaba gustando. Siento que en ese momento fue cuando caí en cuenta de lo estúpido que era, como la forma en la que te proponen la decisión, tanto en el colegio como los papás. Y lo que dije fue como, dude, voy a explorar. Y le dije a mi mamá, voy a explorar. Y si me cambio, pues me cambio, mami, dale. O sea, no es como que tengamos plata ilimitada. No es como que tengamos plata ilimitada
para gastarse 18 semestres de universidad, pero sí date la oportunidad. En especial, esa fue una de las razones, por ejemplo, por las cuales yo terminé estudiando en mi universidad, que es la Universidad de los Andes, y es porque te permite ver clases de otras carreras sin la necesidad de estar inscrito en ellas. Digamos que eso fue lo que yo hice muchas veces, y además de las carreras en las que me inscribí, que fueron varias, pues también vi un montón de clases que no tenían nada que ver, y siento que en parte eso como que suplió esa forma de, esa necesidad de exploración que mencionábamos. Y no sé, como que ya hablando puntualmente como para la gente que tiene que escoger carrera, es como tómenselo muy poco en serio, o sea, sepan que es una decisión importante. ¿Y yo qué no, clase de es que yo siento que carrera uno no tomar una decisión que uno toma a los 18 años en serio es setearse para que más adelante no te puedas arrepentir, ¿Y por qué los dejan votar? porque es parte de aprender. Es parte de aprender a hacerlo, porque un voto, por más que yo he votado por gente que hoy me parecen políticos detestables. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí me entiendes? Es parte de aprender y es parte de ello. A lo que voy con no se lo tomen tan en serio, es como estén preparados para que si no les gusta puedan cambiar. Obviamente eso depende de que sus papás puedan pagarlo, si es que pueden, Tú o de puedes que pagarlo. exacto, o de que sus papás los dejen, que yo sé que hay mucha gente a la que no, pero yo sí creo que uno tiene que estar preparado para que, pues, hombre, si me acabo de graduar del colegio y quiero estudiar medicina, nunca jamás en la vida he visto nada que tenga que ver con medicina, pues hay una posibilidad real de que porque no sabes cómo funciona no te guste. Sí, como que a mí por eso, yo cuando tuve que decidir qué carrera quería hacer, yo quería tomarme un año para tomar cursos distintos de distintas cosas. O sea, como que yo sí dije, quiero tomar un curso de esto, quería tomar un curso de fotografía en ese momento, quería ingeniería de audio, o sea, como que quería hacer un montón de cosas. Obviamente me dijeron como, estás loca, no te vas a ir un año a hacer nada. Y yo como, pero quiero, ¿sabes? Como que esa oportunidad de explorar, creo que se puede hacer a la mano de que estás en prepa. Creo que el problema también es que en cuanto Se tenemos... esperan a que Sí, te como que, gradúes. exacto, tienes que, como que llega un momento en el que te dicen como, ¿y ahora qué vas a decidir? Y como que es el momento en el que tu cabeza dice como, fuck, ahora sí me toca decidir. Como que en lugar de estar explorando realmente distintas áreas, mientras estás en prepa o secundaria incluso, ¿sabes? Como que creo que las personas que les pasa como de, yo siempre he sabido que quiero estudiar, es porque como que han Exploraron visto mucho del tema yo siento que desde a antes. mí me pasó eso. Yo siento que a mí las actividades, yo en el colegio estaban todas las actividades extracurriculares excepto en el coro, literal, en todo lo que había me metí, en los proyectos de física, en la banda del musical, en la banda marcial, en los scouts, sabes, en Naciones Unidas, en los proyectos de debate, y siento que a mí eso en parte, si bien creo que sí me ayudó a estar seguro cuando me gradué de querer estudiar música, cuando ya no quise estudiar música fue una presión muy pesada, porque yo genuinamente